Hay que procurar. Take another breath and get it off your chest and lay your fears to rest and rise above it. Don't let it hold you back or take you off your track. You gotta face the facts and rise above it. Oh yeah, just let it go when you feel alright. Just let it go when you feel alright. Summertime, summertime. Got no worries on my mind. I just let it go when I feel alright. Just let it go when I feel alright. Just let it go when you feel alright. Just let it go when you feel alright. Hola, hola. A ver. Tiene como un delay de unos 10 segundos, 15 segundos. La música está espectacular. ¿Dónde se va a bajar la música un poco? Miren, más o menos en volumen estándar. Ya, la música bien. Hola, hola. Vamos a... El micrófono al máximo. Sí. Ahí está.
Este es el máximo. Bueno, vamos a empezar. Hola, hola. Dale volumen a tu... Empezamos. Muy buenos días, emprendedores y emprendedores de Bolivia y de todo el mundo, las personas que nos están siguiendo a través de la red social Facebook en este sexto y último capítulo de Café Emprendedor, el último capítulo de la primera temporada. Tampoco nos asustemos, vamos a tener una segunda temporada pronto, en un par de semanas más. En esta ocasión nos va a acompañar una persona, un gran amigo mío, se los presento, él es Mauricio Torrelio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás, querido Walter? Muy bien, acércate un poquito más por el tema del micrófono. Claro que sí. Con Mauricio vamos a hablar sobre formas de financiamiento de las startups y sus implicancias legales, ¿no? Antes de empezar con la conversación, con el café, quisiera agradecer mucho a GoWork, el espacio que nos está apoyando en esta infraestructura bonita en donde me encuentro, donde nos encontramos. Es gracias al apoyo de GoWork. Muchas gracias, José Luna, por el apoyo de siempre, y siempre hay otras instituciones que nos están apoyando, a la revista Emprendedores por ser la que aglutina este tipo de iniciativas, a la Fundación Trabajo Empresa junto con René Salomón, que también nos da la espalda y el ánimo de todos los días. Café Emprendedor es un espacio en donde nosotros nos juntamos con personas del ecosistema de emprendimiento para conversar, charlar sobre temas relacionados a esto que nos interesa bastante, ¿eh? Ya hemos tenido 5 conversaciones previas, 5 cafés previos, y me parece de que este en especial es uno de los que más faltaba en nuestro entorno, porque es cómo nosotros podemos llegar a financiarnos y de qué manera esto puede impactar con un tema legal. Y en este caso nuestro especialista Mauricio Torrelio nos va a conversar sobre ese tema, así que Mauricio, bienvenido como siempre, y empecemos la conversación, ¿no? Tomándonos un cafecito o un tecito en tu caso. Claro que sí, Walter. Muchas gracias por el té, por si acaso. Perfecto. Las personas que nos están siguiendo en el Facebook también pueden hacer comentarios o preguntas de lo que deseen en realidad. Muy bien, Mauricio, vamos a preguntar algo muy importante, ¿no? Hablando sobre cuando ya yo decido emprender, ¿no? Digo, tengo una idea ahí vislumbrada. ¿Cuáles serían las etapas o cómo nosotros podríamos avanzar en ese querer emprender algo? Exactamente. De todas maneras, Walter, gracias por la invitación. A todos los amigos que nos están viendo, es un gusto compartir una temática tan delicada pero tan importante que muchas veces se deja de lado a la hora de emprender, especialmente en la modalidad startup. Antes de entrar en materia, me gustaría explicarles un poco las diferencias que existen entre un emprendimiento tradicional y un emprendimiento startup. Excelente. Una de las diferencias más importantes que existe es el modelo estratégico de las finanzas. Más allá de que en un emprendimiento tradicional exista una proyección de las ventas, se sepan cuáles van a ser los ingresos, cuándo van a empezar, o cuál podría ser la validación del producto o del servicio en el mercado. En el tema de las startups existe una modalidad un poco más extraordinaria y un poco más compleja, porque no se sabe exactamente cuándo va a estar puesta en marcha la empresa. Eso puede durar entre 18 meses aproximadamente y 3 años. Bueno, vos, Walter, más que todo sabrás que al momento de desarrollar una startup puede tomar mucho tiempo y es más un gasto realizado en el tiempo. Correcto. Es por ende que el momento de hacer una estrategia financiera tiene que establecerse ese tipo de situación, donde la startup no tendrá ingresos previsionados muy claros, se tendrá que hacer una estructura de costos muy creativa, tomando en cuenta diferentes formas de valorar. Pero lo más importante es entender de que necesita un cierto tipo de financiamiento durante ese desarrollo de la innovación, ¿no? Ok, perfecto. Y decime, ¿cuál sería
primera de las etapas para poder emprender. ¿Cómo podríamos llamarle? Son etapas que vamos quemando, cuántas etapas podemos encontrar. De pronto el emprendedor emprende sin estar pensando muy técnicamente en el tema de paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Pero siempre es bueno como emprendedor saber en qué etapa de mí, en qué paso, en qué etapa de mi emprendimiento voy. ¿Y eso por qué te lo digo? Hemos lanzado ya la convocatoria, la revista Emprendedores es organizadora del evento Seed Start World. Y dentro del formulario de aplicación habla sobre en qué etapa se encuentra tu emprendimiento, ¿no? Entonces, de pronto el emprendedor dice, comienza a aplicar y en qué etapa me encuentro. Así que no sé, Mauricio, si me podés aclarar o nos podés aclarar eso. Exacto. Normalmente, en base a la información que establecen los blogueros de startup de tecnología de Silicon Valley, aparte de otras empresas institucionales financieras que ayudan a las startups y a los emprendimientos tecnológicos, primero habría que marcar cuáles son las etapas que dan vida y dan final a una startup. Primero empieza con la etapa Seed Stage, que es la etapa semilla, donde la idea se realiza, y posteriormente pasa a una etapa temprana en que la idea se está validando a través del sistema MVP, en donde la idea tiene que validarse, ponerse en marcha, y luego pasa a la etapa de expansión, donde la idea crece, sale al mercado con más fuerza, se realiza la posibilidad de que ya está tomando éxito en el mercado, y posteriormente está la etapa tardía, ¿no? Cuando ya la startup está pasando un poco de su ciclo tecnológico y tiene que renovarse. En cada una de estas etapas se tiene que establecer una modalidad financiera específica para poder determinar cuál es la mejor forma de financiamiento. Entonces, son etapas marcadas del crecimiento y final de un emprendimiento startup, y en cada una de ellas tiene que establecerse una forma de financiamiento específica para poder desarrollar la innovación, porque existen muchos casos en que en una etapa temprana no existen los suficientes fondos. Entonces, tiene que establecerse la modalidad que normalmente en Silicon Valley se menciona 7. Existen innumerables formas de financiamiento, pero estas 7, que son formas de capitalización y no financiamiento de terceros u deudas, que son a través de instituciones bancarias, instituciones gubernamentales, préstamos privados, quirografarios. Ahora hablaremos más que todo de las formas de financiamiento de capitalización o cesión de acciones. Okay. Entonces, empecemos un poco por la primera forma, más que una primera etapa. Las etapas pueden ser cronológicamente ordenadas o a veces se distorsionan y una está antes que otra o cambian. Es adaptable a lo que se llama la fortaleza y debilidad del emprendedor. Entonces, Walter, a la hora de que una startup está iniciando, uno como desarrollador siempre pone su bolsillo. Sí, esa siempre es la primera etapa. Y eso es algo innegable porque incluso irrumpe las finanzas domésticas. La persona tiene que hacer un sacrificio para desarrollar su innovación, su idea. Y esto se constituye la primera forma, el fondo propio. Luego de eso, esta persona empezará a buscar otra forma, porque al momento que se crea la idea y se tiene obviamente la plataforma o el producto o el servicio encaminado, necesariamente tendrá que validarlo en el mercado para saber la reacción, y posteriormente a eso el emprendedor tendrá que analizar si tiene que pivotar o no pivotar. ¿Y perdón la pregunta, qué es pivotar? Pivotar es un término que se usa bastante en startup, que es rodar sobre su propio eje. Okay. Uno, en base a sus propias fortalezas y debilidades de su desarrollo, si es que el mercado no reaccionó de la manera adecuada, tiene uno que buscar el siguiente mercado con las mismas herramientas, infraestructura, desarrollo, sin necesidad de volver a invertir, sino reenfocar el mercado. Entonces, ha pasado en muchas ocasiones en varias aplicaciones famosas que de estar dirigido a un segmento tuvieron que cambiar a otra modalidad de segmento con otra metodología, y de esa forma se volvieron famosas
porque reaccionaron rápidamente validando su idea de cuál era la mejor opción. Entonces, ese es el momento donde el emprendedor tiene que saber cuáles son sus fortalezas y debilidades en torno a sus recursos, en torno a sus finanzas, evidentemente, su fortaleza de innovación, de desarrollo, capital humano, lo que algunos denominan un análisis estratégico en base al FODA, puede ser en base a innumerables herramientas que existen ahora, ¿no? Pero eso es a grandes rasgos en las dos primeras formas de financiamiento que se van a dar, ¿no? La segunda forma, lo menciono, es cuando aparece el co-founder. El cofundador. Exactamente, el co-founder. Ya. Cuando una persona ya empieza a validar su idea, se da cuenta que tiene que buscar la forma de ponerla en marcha. Entonces, se da el caso de que cuando el emprendedor realiza ya la plataforma o el modelo de negocio a través de un sistema Canvas, donde menciono el sistema Canvas porque es una de las formas de poder generar un modelo que te diga cuál es la forma de abordar el mercado y de poder estructurar o dar soporte a ese negocio a través de los diferentes estadios o dimensiones que existen en torno a los ingresos, a los gastos o a los segmentos elegidos, ¿no? Aparte de las otras formas de información que se requiere para poder empezar un negocio. Es un plan de negocio miniatura. Habías escuchado el Canvas, ¿no? Sí, sí, es una herramienta, tal vez una de las herramientas que Más ahorita popular. más populares, más conocemos. Hay Canvas de diferentes formas, ¿no? El Business Model Canvas, que es el clásico, como que el que inició toda la corriente, podríamos decir, que es Alexander Osterwalder. Está también el Lean Canvas, tenemos bueno, ahí todo el mundo se inventa ya ahora su propio Canvas. Entonces sí, pero es importante también recalcarlo porque hay personas que tal vez no conocen muy bien cuáles son los 9 bloques de construcción del modelo Canvas. Tal vez es tema de conversación para otra oportunidad. Para otra oportunidad, pero sí, lo conocemos. Exacto. No, el sistema o la herramienta Canvas es una herramienta popular que se usa en varias universidades del mundo, en varias incubadoras, en varias aceleradoras, fundaciones que apoyan este tipo de iniciativas, que dan una plataforma. Bueno, menciono plataforma porque es una de las bases para poder empezar el negocio, en donde la persona, al conocer cuáles son sus requerimientos financieros, empezará a modelar su estrategia financiera. Es entonces que cuando se tiene ya el modelo de negocio, se empezará a buscar las distintas formas de financiamiento existentes en el mercado. El co-founder, volvemos al tema, el socio, el cofundador, empezará a buscar la forma de ser un socio de riesgo, por ende, entendiendo que es un riesgo elevado porque no se ha validado en el mercado, querrá solicitar una mayor cantidad de acciones o participación en dicho emprendimiento, ¿no? Ese es el co-founder. Ese es el co-founder. ¿Y cómo recomiendas que se pueda elegir un cofundador? Porque siempre es la duda, la inquietud. Tengo mi idea, tengo mi proyecto, ya lo está en marcha. ¿Y qué sería qué me recomendaría? ¿O cómo yo podría elegir el cofundador correcto? Que sea afines a mí, que me complemente, que... No sé, ¿qué opinas de eso? Mira, Walter, esto es temática de muchos artículos del Harvard Business Review, porque normalmente comentaba en uno que gran parte de los problemas de las startups es esa, la participación o la partición de lo que es la primera participación de los fundadores, porque muchas veces no va a ser solamente uno, pueden ser 2 o 3, en donde se tiene que distribuir de acuerdo a criterios que ellos le denominan orgánicos. Esto quiere decir de que no solamente sea equitativo, hay que valorar muchas veces cuál es el aporte de mercado que hace esta persona, porque muchas veces la persona cree que al ser equitativo se asume un riesgo de manera coherente para cada uno, y eso es mentira. Cada uno pone un aporte que es valorable ante el mercado. El hecho de poner dinero no significa que sea un aporte muy importante cuando uno puede poner un aporte estratégico, soporte operativo, contactos, influencia, pero lo importante es determinar
que ese aporte sea valorable cuantitativamente y cualitativamente. ¿Y cómo podemos valorarlo eso? Eso se hace a través de un sistema de valoración, ya sea numérico, financiero, se hace una declaración de inventario, de aportes de dinero, en donde uno primero tiene que ver qué necesita el negocio. Estamos de acuerdo que el dinero mueve los negocios. Correcto. Pero se ha demostrado que los fondos no necesariamente generan el éxito de los negocios, sino el capital humano. Entonces, el capital humano mueve a los inversores en Silicon Valley más allá de que tengan fondos iniciales para garantizar las siguientes rondas de negocio, pero el capital humano, el aporte de los contactos, las influencias, muchas veces son valorables de mejor manera que solamente el dinero. Correcto. Y decime, yo pasé por esto que seguramente muchos emprendedores han pasado. Ya, tengo vislumbrado quién va a ser mi cofundador. Mi proyecto vale $500,000. Yo lo puse porque para mí vale $500,000. Y le voy a dar solamente el 10% o el 5%, porque yo quiero quedarme con el 95% o 90%, ¿no? Yo quiero ser el socio mayoritario porque a mí es la idea y demás. ¿Es recomendable esa actitud? Porque conozco muchas personas. Un error me parece que cometí yo en mis inicios como emprendedor. ¿Qué opinas al respecto? Hay un error muy frecuente que se da justamente en esa etapa de poder determinar justamente lo que vos mencionabas, en qué etapa del proceso startup uno se encuentra para poder realizar ese paquete accionario o esa oferta de inversión y para poder determinar una negociación o un poder de negociación del porcentaje que uno desee. Usualmente, si uno mira este popular programa Shark Tank, las startups ya se encuentran en una etapa validada en el mercado, porque ellos ya demuestran facturaciones, procesos de venta de 4 o 5 años, entonces ya han validado, ya han pasado ciertas etapas, incluso han pasado lo que se llama, y lo que muchos emprendedores startup conocen, el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Suena bonito, que es el Valle de la Muerte. Sí, interesante suena. Que justamente se da desde el momento de la idea hasta el momento donde se encuentra el punto de equilibrio, donde la empresa puede generar ingresos y ya no tiene que generar tantos gastos o solamente gastos y ya puede recuperar en su flujo de caja. Entonces, cuando ya uno tiene más desarrollo en su innovación y está puesto en marcha y con ingresos importantes, se pueden negociar menores porcentajes de cesión de acciones. Okay. Entonces, es ahí donde el inversor puede estar solicitando entre un 10 a 30%, de acuerdo del tipo de apoyo, capital y volumen en la etapa de la startup. Ya, súper. Y bueno, ya tengo mi cofundador, ¿y de ahí qué pasa? ¿Qué otra forma? Nos quedamos cortos en el tema de plata con mi cofundador, porque mi cofundador no es un cajero electrónico que me va a soltar todo el dinero, ¿no? Normalmente no lo es, normalmente. Pero usualmente el cofundador, incluso en algunos casos, es el que genera el modelo de negocio. Okay. Porque siempre hay emprendedores de startup que son los genios, desarrolladores de algo fantástico. Son los Wozniak. Exactamente. Son personas con talentos extraordinarios que necesitan que alguien les genere el soporte o el modelo de negocio. Ellos se vuelven entonces una persona importante porque desde los inicios van dando soporte de conformación, de cómo se realizaría el negocio, y ellos tienden a ceder obviamente un nivel importante de acciones, pero cuando no se completa el nivel de fondos para la puesta en marcha, se tienen que buscar otras alternativas, que sería la tercera forma, que en todo caso en Silicon Valley muchos le llaman las 3F. Full Friends and Family. Exactamente. Está bonito ese. La tercera forma, que son amigos, familiares y tontos, como le dicen Family Friend Fools,
son formas que usualmente tienden a ser ya un porcentaje menor al que se le da al co-founder, porque son acciones que normalmente se dan para temas de inversores que tengan un aporte menos estratégico en el negocio, un aporte menos operativo del negocio, pero desean una participación por estar en una de las etapas riesgosas del emprendimiento. Entonces, ellos se constituyen casi un eje importantísimo a la hora de poner en marcha la empresa, donde incluso han sido parte del éxito de muchas empresas multinacionales de plataformas conocidas, como por ejemplo WhatsApp, Google, Facebook, que han empezado con inversores especialmente cercanos, desarrollando la matriz de negocio, para luego pasar a la siguiente etapa, ¿no? Pero antes de eso también hay una etapa muy interesante que no siempre se cumple, que es la cuarta forma de financiamiento, que se llama empleado estrella. A ver. Sucede que muchas veces los desarrollos encuentran talento extraordinario. Vos decís, lo quiero contratar y justamente esta persona me quiere cobrar $3.000 al mes en Bolivia. Sí, eso es una locura ahorita. Es una locura, pero es una persona que ha estado como 15 años en el negocio, tiene conocimiento, incluso lo ha validado en muchos rubros afines. Entonces es muy necesario que esa persona esté con vos, prácticamente vital, debido a muerte. Es entonces donde esta forma de financiamiento le permite entregar cierto nivel de participación que puede oscilar entre un 5 a un 15%. Son las famosas option pool, que son las acciones de opciones de piscina, que hacen que el emprendedor pueda disponer de cierto paquete para personas que son vitales por su talento o su capital humano. Entonces, en vez de estar erogando cantidades importantes en costos fijos, porque eso es lo que mata prácticamente el negocio de las startups, se puede buscar capital en el talento humano que desea estar en el negocio, e incluso podría hacerlo gratis, que no es muchas veces el agrado de las personas que están buscando trabajar con tantos años de experiencia. Correcto. O podrían ceder la mitad de su sueldo y lo demás compensarse en una proyección de flujo de caja de su aporte para tener un porcentaje de participación en la empresa. Legalmente hablando, Mauricio, ¿qué impacta el hecho de tener la primera, la segunda, la tercera o la cuarta forma de financiamiento acá en Bolivia? Porque Silicon Valley es tal vez como que un lugar, si bien todo el mundo apunta a llegar a Silicon Valley, hay muchos detractores de lo que es Silicon Valley, pero hablando de nuestra realidad boliviana, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias o cuáles son los problemas o las ventajas para poder constituir un emprendimiento en Bolivia y financiarlo? Exacto. Creo, tomando un poco materia legal en tema de especialmente empresarial, hay un punto en donde el emprendedor cae en gran parte de los casos, que es primero la protección de la propiedad intelectual del desarrollo de la startup o de la innovación. Esto, previamente a la implicancia legal del financiamiento, es importante determinar, porque a la hora de poder ofrecer una inversión, una propuesta de negocio, tienen que demostrar el grado de protección o de reserva de secreto comercial, o que les permita estar más seguros y reducir el riesgo de dicha inversión para poder estar seguro de la rentabilidad o de la devolución o retorno de su dinero, su payback. Entonces, la protección intelectual es uno de los pasos básicos que tiene que hacer todo emprendedor. Posterior a eso, el tema legal de las constituciones societarias, eso es algo que normalmente muchas veces es burocrático. Sí. Y no se toma de la forma como tendría que ser, analizando cada aspecto del contrato societario. Muchas veces se hace muy rápido y se quiere constituir para proteger el desarrollo de la innovación, pero siempre se recomienda que haya un análisis exhaustivo de los derechos y obligaciones que tiene cada fundador o socio
de dicho emprendimiento. Entonces, el problema básico que existe en Bolivia es siempre la puesta en marcha ante instituciones públicas. Hacer trámites. Sí. Los trámites son, así como alguna vez habrás ido al CEGIP, son increíbles. Entonces, si no has estado menos de 5 horas, creo que es buena suerte. Lo que pasa es que aquí en Bolivia tenemos instituciones que tienen mucho retraso de eficiencia y en el caso de las empresas hacen que la puesta en marcha, además de ser onerosa, tenga demasiadas trabas en el camino. Y ni hablemos cuando se trata de cerrar. Es mucho más caro cerrar una empresa que aperturarla. Entonces, eso es una de las primeras trabas que existen cuando se habla de puesta en marcha legalmente cualquier negocio, cualquier negocio. Bien. Hablaste de la primera parte, uno de los primeros desafíos que viene a ser el proteger propiedad intelectual. ¿Cómo puedo proteger mi idea o mi proyecto? Porque generalmente los proyectos tecnológicos estamos hablando que es software, muchos de ellos, no digamos todos. Porque cuando se trata de hardware, de equipos electrónicos, se protege con propiedad intelectual industrial, algo así, ¿no? Hay diversas formas. Hay diversas formas. Software, ¿cómo lo puedo yo proteger? O mi idea, ¿cómo la puedo proteger? ¿Se puede proteger la idea o no? En realidad depende del tipo de protección que se pida. Ya. Muchas veces se confunde pensando que las patentes industriales son obligatorias para proteger un tema startup. En realidad, para tema de software y tema informático, aunque Bolivia adolece de falta de aprobaciones de convenios con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, un tema en materia de derecho de autor, pero aún así en Bolivia tiene vigencia junto con la comunidad andina en base a la decisión, al tratado que se ha realizado. El tema de la informática se protege con el derecho de autor. Se hacen los depósitos legales, un trámite bastante rápido, pero sería una parte minúscula respecto a la protección de una startup. Ok, súper. Para terminar y cerrar esta parte de las formas de financiamiento, porque de pronto nos quedan ya unos pocos minutos, hablamos de 4 formas de financiamiento, ¿no? Y voy a recapitularlo. Una es el aporte propio. La idea con el fondo propio. Sí. Fondo propio, cofundador. Cofounder, sí. Fools, Friends and Family. Exactamente. ¿El cuarto cuál era? Los empleados estrella. Los empleados estrella, ese me gustó bastante. Y hablaste que eran como 7, 6. Exactamente. 7, son 7 las más conocidas. Las más conocidas, deben haber muchas otras, efectivamente, sí, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería la quinta? La quinta es una de las más buscadas y de las más escuchadas en torno al ambiente, al ecosistema que existe en las startups, que son los business angel o angel investor. Correcto. Estos inversores en realidad son personas que ya conocen de la modalidad de inversión. Son personas con experiencia financiera, son personas con experiencia del rubro donde se quiere invertir y normalmente están apostando a un rubro nuevo que es la startup, pero tienen conocimientos de negociación, tienen conocimientos de cuáles son las entradas y salidas de su inversión, pero su volumen de inversión generalmente es mucho mayor. Una inversión de un business angel debería estar oscilando entre unos $20,000 a unos $50,000 en Bolivia. Hablando de un business angel de un nivel intermedio. Obviamente que existen inversores que pueden dar más, pero en base a la realidad del mercado tratan de no arriesgarse dependiendo del proyecto, obviamente. Hay inversores incluso que llegan hasta los $200 a $300,000 porque dependiendo de la escalabilidad del proyecto, ellos se arriesgan. Ok. Ahora, perdón, Walter, hay un punto que siempre es importante de notar, que a la hora de elegir inversores, y esto es algo que ocurre mucho, se tiene que tomar en cuenta de que el inversor esté preavisado de la modalidad de retorno que existe de la inversión, porque normalmente en Bolivia el inversor cree de que hay un payback, un retorno inmediato, que la rentabilidad es casi inmediata, y ese es el primer y más grande error que existe al proponer las inversiones startup.
El inversor debe estar preavisado de que el modelo de negocio tiende a ser un payback mucho más lento, incluso cero durante 18 a 3 años, incluso 5 años, dependiendo del proyecto, porque hay inversores que están esperando un retorno de su flujo de caja mucho más rápido para estar seguro, evitar el riesgo. Pero es bueno siempre tomarlo en cuenta para evitar futuros problemas contingentes o presión del inversor. Excelente. Esa es la quinta. La sexta. En la sexta, bueno, tenemos ya capitales de riesgo o los venture capital, que ya son una de las aspiraciones más importantes de las startups a nivel mundial. A nivel Bolivia no existen muchas instituciones de capital de riesgo conocidas que puedan generar una marca apoyo en torno a los desarrollos, pero sí existen instituciones financieras que están mediando capitales de riesgo para poder, número uno, apoyar en temas financieros, en temas de soporte administrativo a las startups, porque no se casan solamente con el dinero, con los capitales de riesgo. Es preciso diferenciar de que el capital de riesgo es más que todo una institución, una empresa privada que atrae inversores por un lado y los intermedia con los proyectos. Entonces, esta empresa de capital de riesgo tiene un contrato muy peculiar donde explica la temporalidad de la inversión con una entrada y una salida marcada. Ellos no quieren quedarse para toda la vida, quieren aprovechar el mayor punto de incremento del valor de la empresa y tener una salida lo más fructuosa posible, ya sea a través de la siguiente etapa que vamos a contar ahorita o a través de una venta de acciones, una fusión, una adquisición con otras corporaciones. Excelente. ¿En Bolivia hay emprendimientos que han llegado a esa etapa? Evidentemente, aunque no han sido con plataformas netamente bolivianas, muchas han tenido que salir al exterior para poder aplicar a este tipo de capitales de riesgo. Tengo entendido de que hay instituciones que han apoyado con un volumen no tan grande como otros países, pero sí, lo han realizado. En todo caso, son muy pocos. Son muy pocos. Muy pocos Bueno, hay que incentivar eso también, ¿no? Tendría que haber un mayor debate entre las instituciones financieras para ver que sus fondos de inversiones se abran con una menor tasa de exigencia y requisito para los emprendedores, aunque evidentemente ellos comprenden cuál es la situación, este ciclo económico que estamos viviendo, ¿no? Correcto. La séptima y la última de las pocas que hemos conversado ahora, ¿cuál sería, Mauricio? Una de las mayores aspiraciones que tiene cualquier emprendedor startup es llegar a la oferta pública de acción. Ok, el IPO. En las ofertas públicas de acciones, la IPO en Estados Unidos o la OPA, como le dicen aquí en Bolivia, estas ofertas públicas de acciones no están muy marcadas aquí en nuestro sistema bursátil. ¿Por qué? Porque a la banca no tiene una buena intermediación o una buena promoción de las empresas con un sistema de sociedad anónima abierta, por la falta de regulaciones, de protecciones. Entonces muchas veces se constituye más para empresas mixtas estatales con fondos privados o empresas que tienen ya una trayectoria más grande, ¿no? Entonces, la plataforma para acceder a operar a través de una oferta pública de acciones sería en otras partes del mundo. Aconsejable es ir a la bolsa de Estados Unidos, a la bolsa de Tokio, a la bolsa, bueno, en todo caso, una cercana podría ser la chilena, para establecer a través de un convenio, un holding, una asociación con otra empresa, otra matriz en otro país, y a través de la intermediación de la banca poder operar, hacer una emisión de estas acciones y finalmente tener el sueño dorado de todo emprendedor de ser dueño incluso multimillonario, ¿no? Que es todo lo que uno aspira muchas veces, pero otros también lo que quieren es el reconocimiento de saber de que ha llegado a una escalabilidad mundial y que es una de las aplicaciones más importantes del mundo, que es otra de las aspiraciones, ¿no? Excelente, bienísimo. Mira, yo conocía varias de ellas, tal vez no en ese orden. A veces uno quiere saltarse algunas etapas, ¿no? De cuando uno pone los primeros quintos en el emprendimiento, ya quiere ir a hablar con un capitalista de riesgo, con una empresa capitalista de riesgo, y muchos cometemos esos errores.
¿no? Entonces, sí, tal vez se pueden quemar etapas, se pueden saltar una que otra etapa, pero ahí recomiendas de que se pueda seguir un flujo normal de inversiones o se puede saltar de la primera a la última. Todo depende de los recursos que tenga el emprendedor, de la fortaleza para poder negociar con uno y con otro. Okay. Porque hay etapas más complejas que necesitan primero que esté validado el servicio o el producto y que tenga ya cierta reacción o ingreso para poder determinar si acceden o no. El Business Angel normalmente ya está pidiendo un nivel de reacción de mercado. Y el tema del capital de riesgo también exige cierto nivel de avance del proceso. Los más fáciles de acceder siempre van a ser evidentemente el cofundador, la familia, los amigos, los tontos, family friend fools, incluso los business angels, pero también los empleados estrella, que son una forma de financiamiento muy buena porque es el capital que va a lanzar incluso antes de que necesitasen tal vez otro fondo, ¿no? Excelente. Bienísimo, Mauricio. La verdad que nos hemos extendido bastante, eso es bueno. Hemos tenido fluctuaciones en cuanto a la cantidad de personas que nos han visto, lo cual está muy bien, está interesante. Este video va a quedar grabado en la red social para que todas las personas puedan compartirlo y lo puedan ver. Me parece que uno de los materiales más importantes que vamos a llegar a generar en lo que son este tipo de charlas, porque es algo que hace falta en Bolivia, conocer, reconocer en qué etapa me encuentro yo para poder seguir avanzando o avanzar para adelante y no para un costado, que muchos ponen el proyecto a un costadito o le dan marcha atrás, lo cierran porque no tienen idea de cómo seguir avanzando. Y uno de los grandes problemas también me parece en Bolivia es de que si bien sabemos que existe, porque la teoría es hermosa, vemos Silicon Valley, vemos que en Chile hay fondos de inversión, etcétera, etcétera, sabemos que existe el concepto de business angels y en Bolivia ¿están esos business angels? O sea, ¿hay los inversores ángeles realmente para dónde acudir? ¿Dónde los podemos acudir? No sé si me puede decir si existen o no existen inversores ángeles en Bolivia. Pues están bien, claro que sí. Bien ángeles en el cielo. Existen, sí. Están escondiditos esperando a vizcachar de manera sigilosa las oportunidades. He escuchado de que se acercan muchas veces a los emprendedores directamente, otros los abordan a través de incubadoras, a través de aceleradoras, pero existen, escondiditos, pero existen. Existen, o sea, claro ya sí. No es un mito. No es un mito. Está buenísimo, Mauricio. Bien, te agradezco nuevamente, Mauricio, me encanta a mí agradecer a las personas porque creo yo de que mientras más agradecemos, más nos retorna todo lo que nosotros podemos dar. Así que con esto vamos a concluir. Aquí a la cámara por acá, perfecto. Agradecemos a todas las personas que nos han visto. Mauricio Torrielio, un especialista en lo que es finanzas y legal, administración financiera y legal. Él es abogado de profesión, ¿sí? Ciencias jurídicas, tenés una maestría en administración y especialidades en economía y finanzas. Excelente. Aparte de todo eso, sos emprendedor, es decir, tenés tu consultora, ¿no? No sé si podés hablarme así rápidamente de qué hace tu consultora, porque esto tal vez les puede interesar, o de hecho les interesaría a muchísimos de los emprendedores que nos están viendo. Bueno, sí, es una consultora que tiene servicios financieros, servicios legales, que está en alianza con muchos profesionales senior del sector, especialmente temas de calidad, auditoría, donde de manera integral nosotros podemos revisar proyectos, analizarlos, ponerlos en marcha y trabajar conjuntamente con las incubadoras, aceleradoras, para hacer proyectos más serios, con informes técnicos que permitan tener un trabajo más completo, ¿no? ¿Dónde se encuentra tu consultora? Está por la zona de La Salle. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar luego en los comentarios información de la consultora de Mauricio Torrielio. Aparte de especialista en esta rama, es un emprendedor, el cual se animó a poner su propio emprendimiento. Con seguridad ha pasado por algunas de esas etapas, así que también nos cuenta por experiencia propia. A todas las personas que nos han estado siguiendo, nuevamente muchísimas gracias. Si bien este es el último episodio de Café Emprendedor de la temporada, vamos a empezar una nueva temporada de aquí a 2 semanas.
no sin antes recalcarle de que nos estamos tomando un break porque vamos a mejorar un poco la tecnología. Aparte que la revista Emprendedores está siendo organizadora de este evento SeedStart, que ya hemos lanzado la convocatoria. Vamos a tener unos webinars para explicarle a todos los emprendedores cómo poder aplicar en su proyecto. Tenemos una fecha límite de aplicación del 25 de septiembre en Santa Cruz, 27 de septiembre en La Paz. Así que no se olviden, estén atentos a las redes sociales de la revista Emprendedores y de SeedStart World Santa Cruz para que estén enterados de cómo poder aplicar este proceso. Ya han habido 3 versiones anteriores, los cuales emprendedores se han beneficiado de este concurso, han viajado a Suiza, han hecho networking, han conocido inversores. Entonces vamos a estar conversando sobre eso. Me voy sin antes agradecer a GoWork, que nos está apoyando con este hermoso lugar. La próxima semana vamos a tener una recapitulación de todos los café emprendedores que hemos tenido. Vamos a explicar cómo es que hemos realizado el primer ciclo de café emprendedor desde los inicios hasta cómo hemos finalizado con esta producción semiprofesional. Vamos a mostrar un poco el ambiente de GoWork para que las personas conozcan, que no han tenido la oportunidad de venir hasta las oficinas de GoWork, puedan conocer de manera virtual un recorrido de las oficinas, y vamos a hablar con la persona que dirige este excelente centro de colaboración y de trabajo. Así que muchísimas gracias nuevamente, los esperamos la próxima semana y pueden darle me gusta al video, darle me gusta a la fanpage, entrar a la revista digital y vamos a tener sorpresas muy pronto. Así que mil gracias, vamos a tener, perfecto, mil gracias querido Mauricio por la invitación, por todo este know-how que nos has dado. Y la verdad que ha sido bastante interesante, bastante importante, y esperamos tenerte pronto, ya sea en la segunda temporada, y esperemos que haya muchas temporadas más. ¿Dale? Claro que sí, cuando guste. Muchísimas gracias a todos, hasta luego. Bien, señor. ¡Qué calor! ¡Qué calor!